porque necesitamos un impulso a la productividad del país. Y se contradicen con esta reforma fiscal. ¿Qué hacen? Dicen, estos son cautivos, ya pagan este costo de las finanzas públicas, les vamos a poner el pie todavía más fuerte sobre la cabeza, y tú, clase media, que es el pulmón de este país, húndete, porque los grandes empresarios, los comerciantes van a salir adelante, su vida la van a tener más o menos resuelta. El problema de esta reforma no es, si es en cuanto a la productividad del país, los grandes empresarios, porque necesitamos generar más empleos, es la clase media que va a tener menos empleos, como bien lo dijo el doctor, y va a tener una carga impositiva mucho más grande y mucho más grave. Creo que ahí se está contradiciendo. Voy a terminar. Yo te respeté, por favor, respétame la intervención. Yo creo que es la gran pregunta que tenemos que hacer los legisladores que votaron a favor de esta reforma. Es, ¿cómo están generando mayor productividad para el país, mayor competitividad, y cómo están ampliando la base de contribuyentes? No ampliar las tasas gravables para que los mismos paguemos más. A ver, doctor, estaba pidiendo, y luego vamos acá también de este lado con los empresarios, ¿sí? Hay dos elementos que se deben de considerar que ya están en el presupuesto de egresos. Los recursos adicionales por los cambios tributarios y por el endeudamiento que se le está autorizando al gobierno no van a ir inversión. Se va a incrementar la inversión en 7.9% y el gasto corriente en más de 10%. Solo 65,000 millones de pesos de estos 455 que quedaron después de los cambios van a ir inversión. El resto se va o a gasto corriente o se va a pagos de deuda, y ahí ese es un primer elemento. Segundo, en la parte energética, lo que ya es un hecho para el año que entra es que los precios de los combustibles se van a seguir deslizando. Todavía la reforma energética... Le movieron ahí, pues de lo que había dicho el presidente, le movieron. La reforma energética todavía habrá que ver si va a ser capaz de bajar los precios en la cadena final. ¿Por qué? Porque al final del día, para que esos precios, esa baja de precios en la parte energética llegue al consumidor, es porque antes la empresa tuvo el entorno favorable para transformarlos y llevarlos a menores precios al consumidor final. Y entonces aquí hay un problema en el que estamos cayendo. La distribución de la riqueza no se mejora con más impuestos. Quienes más ganan ya están pagando más impuestos. Aunque les aplicara la misma tasa a todos, 10% al que gana 1,000,000 y 10% al que gana 100,000, ya está pagando más el que más gana. Y la verdad lo que ocurre es que le estamos subiendo las tasas al que más gana y va a acabar todavía pagando más. El punto cuál es, si no generamos crecimiento económico, eso que le estamos quitando a ciertos sectores de la sociedad no necesariamente va a mejorar ese crecimiento, ese desarrollo, y entonces a estos 60 millones de pobres mexicanos cada vez les vamos a tener que estar transfiriendo más recursos, porque si no hay empleo, no hay mejor distribución de la riqueza vía salarios y prestaciones, pues entonces el punto es que cada vez más la política social va a ser la encargada de recoger todos los damnificados de la política económica. Bien, cae entre loco, Parmex. Sí, muchas gracias. Y encima de eso yo coincido con el diputado Javier en el sentido de que las dos administraciones anteriores verdaderamente tuvieron un dispendio de gasto corriente brutal, gracias al petróleo o lamentablemente al petróleo. Pero al mismo tiempo yo creo que eso se le voltea a la administración federal actual, porque si el gasto corriente está brutalmente inflado y si el compromiso es, nos comprometemos a no gastar más o crecer el 2%, entonces... Pero ahorita no andan tan austeros, Guillermo. Bueno, a lo que voy es, no sé si me expliqué, o sea, las administraciones anteriores se encargaron de incrementar brutalmente el gasto corriente, y la administración actual dice, no, nada más vamos a subir 2%, si verdaderamente, o sea, entonces, no, yo creo que hay que regresarnos y decir, oye, quita 10% anual del gasto corriente, o 15% anual. Yo creo que ahí en el fondo está el reclamo de la ciudadanía, cuando no ve congruencia entre lo que quieren recaudar y el control en el gasto corriente del gobierno federal, y no ha habido medidas que la ciudadanía aprecie y considere contundentes, reales. ¿Qué te da el gobierno a cambio? Súbele los impuestos, pero sube la calidad de vida, sube la calidad de los servicios, hay mejor infraestructura, hay mejores escuelas, hay escuelas públicas de primerísima, o sea, no las hay. O sea, la verdad de las cosas es que la realidad es esa. A ver, Álvaro. Alberto, o también bajar el gasto público, porque todos los ingresos, los 500,000 millones de pesos vienen de impuestos de la gente que ya está pagando, y viene de un déficit, de romper con esa disciplina fiscal que hemos tenido por los últimos 15 años. Creo que creemos que es un gran problema. Nosotros, una de las cosas que nos preocupa más de fondo es el tema de la no deductibilidad de todos los bonos de productividad, puntualidad, etcétera.
El problema de base es que tenemos alrededor de 16.3 millones de trabajadores dados de alta en el IMSS con todas las prestaciones de la ley, pagando impuestos, y 28.2 millones de personas sin IMSS trabajando en la informalidad. Entonces tenemos que buscar de qué forma podemos ampliar la base de contribuyentes. Todo el tema también del seguro, del despido, todo eso, pues eso es un serio problema el querer meter más, donde el problema real es que estamos con 28.2 millones de mexicanos que no están en el mercado laboral formal. Sí, diputado Ricardo Cantú. Sí, bueno, yo quisiera precisar que nosotros votamos en lo general en contra de los dictámenes que nos aumentan los impuestos. ¿Nosotros quiénes? El PT, el Partido del Trabajo, junto con el Partido de Acción Nacional, y salió la reforma con el voto favorable del PRI, del Verde, una parte del PRD y del PANAL. Y lo que yo quiero decir, ¿por qué la votamos en contra? La votamos en contra porque estamos en contra de homologar el IVA en la frontera. Yo creo que sí se dan esos excesos en cuanto a que señalaba el diputado Javier Treviño, de que hay los mismos precios, pero sin embargo de alguna manera esto permitía que la competitividad de nuestra gente en la frontera estuviera en mejores condiciones que lo que va a estar ahora. Y también creemos que el impuesto a la gasolina y al diésel va a seguir afectando la economía en cuanto a su nivel de competitividad, en cuanto a los precios. El tener energéticos caros siempre afecta mucho a la producción en un país, y no es lo que se prometió en campaña. Todos los candidatos a la presidencia han estado prometiendo desde hace ya buen tiempo que van a bajar los precios de la gasolina, de la electricidad, y esto no lo vemos por ningún lado. Entonces, por eso nosotros votamos en contra. Votamos a favor parte de la reforma hacendaria, que fue lo de la aduanal, porque se quita el monopolio de la agente aduanal y flexibiliza ahí el asunto de los trámites. Creo que lo facilita, lo va a abaratar el trámite, lo puede hacer más eficiente. Y votamos en abstención la de coordinación fiscal, porque creemos que todavía se sigue sin apoyar suficientemente a los municipios, que reciben todavía muy pocos recursos, y muchos de ellos pues tienen mucha presión social. Entonces así vimos nosotros este análisis. Y por último queremos decir que si el petróleo le ha dado al fisco, a la hacienda pública, un porcentaje muy alto del presupuesto que maneja, cerca del 40%, creemos que con la reforma energética, al compartir las ganancias con las grandes corporaciones transnacionales, estos incrementos de impuestos es apenas el arranque de lo que vamos a ver los próximos años, porque creemos que cada vez va a recibir menos recursos el Ejecutivo del Petróleo al compartir la riqueza petrolera con las transnacionales extranjeras, y entonces se va a haber necesidad de seguir incrementando los impuestos. Permítame el corte comercial. Yo creo que está muy interesante el tema y hay muchos detalles así específicos que salen en la mesa y que no es de lo que tanto se ha comentado en los últimos días, ¿no? Y que son pues pequeños puntos específicos o que afecta directa o indirectamente a sectores productivos de nuestra comunidad. Entonces estamos hablando de la reforma hacendaria, con todos lo que sí, lo que no se aprobó por los diputados y lo que sigue en el Senado de la República dentro de los próximos 10 días en Tribuna TV. No se vaya, regresamos. El Museo de Historia Mexicana presenta la exposición La Bella Época, Evocación y Nostalgia, la vida pública y privada, las grandes construcciones. Monterrey se forja como la capital industrial de Latinoamérica. Museo de Historia Mexicana, frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. 3 museos contando tu historia. Magnoferta, todo incluido total. Cualquier paquete 2014 desde $200 al mes y transportación casa-aeropuerto-casa gratis.
Solo con Magni Charters. El éxito de tu cárcel ahora en tu celular. Lleva esta nueva versión con las 5 voces del momento. Envíate cárcel al 91111. Para mí es importante que mi voz sea escuchada. Queremos participar en la protección del medio ambiente. ¿Y de los derechos de la mujer? Para mí, tener empleo al terminar mis estudios. Mejores oportunidades para los jóvenes del campo. La Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México. IFE, Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Con la reforma educativa participan todos los estados en la elaboración de los planes de estudio, con la que todos nuestros niños tienen derecho a un mejor futuro. Y se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En la Cámara de Senadores estamos comprometidos con la educación. Por eso aprobamos la reforma educativa, porque con niños y jóvenes mejor preparados, tendremos un México mejor. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. El cantautor latino más influyente, Los Líderes, el ídolo del pop latino, la reina de corazones. Estas famosas voces quieren compartir su trayectoria contigo. Envía Te Canta al 91111 y descarga tu celular todos sus éxitos. Esto ya se terminó y si yo me hundo, tú te hundes conmigo. ¡Ya basta! ¡Me tienes harto! ¿Dónde empezó todo? ¿En verdad quieres saberlo? Comenzó en el CEA. Siempre quise convertirme en actriz y en el CEA me enseñaron a desarrollar mi talento. Esta vez te toca a ti. CEA, convocatoria 2013. 55 años de compartir lo más destacado del deporte y con la mejor cobertura. No quiero regresar la pelota, aunque no ha rendido lo que ellos esperaban. Hay fútbol todo el día. Juéguela, de lunes a viernes, 3 de la tarde por Monterrey Televisión. Amigos de toda la vida. Bien, continuamos en Tribuna TV hablando de la reforma hacendaria. ¿Esta reforma dará o no dará crecimiento a nuestro país? He escuchado comentarios del IDIC, el organismo que usted dirige, doctor, que habla de la política industrial, que no hay política industrial en México. Entonces, esta reforma o las reformas estructurales sin política industrial, dicen ustedes, no va a dar un crecimiento para nuestro país en los próximos años. ¿Es así? Básicamente lo que nosotros estamos observando es lo siguiente. Cuando pensamos que se piensan recaudar cerca de 190,000 millones de pesos adicionales por estos movimientos tributarios, es decir, salen del sector privado y van al sector público, el punto va a ser es cuánto de eso es menos consumo, pero sobre todo menos inversión, sobre todo en aspectos industriales, en donde además estamos compitiendo con países como China. Entonces, en el momento en el que allá se les aplican regímenes especiales más favorables en la parte fiscal, un tipo de cambio subsidiado que le permite competir a precios más bajos, en el momento en el que nosotros castigamos la inversión, el punto va a ser, desde nuestro punto de vista, es que en la parte industrial difícilmente se va a poder reactivar, salvo que de Estados Unidos viniera una nueva ola de crecimiento que tampoco se está observando. Pero más aún, en el momento en el que nosotros le estamos autorizando endeudarse más al gobierno, si juntamos el balance económico de 2013 y el que se le está autorizando para 2014, son casi 7 puntos del PIB. Y eso se llama deuda, y el problema es que la deuda se tiene que pagar. Y para pagar la deuda en economía lo que sabemos es, como no se va a poder pagar con más deuda, va a ser con impuestos. Entonces, el horizonte que le están dejando en el mediano plazo a la parte industrial y en general al sector productivo es de que en estos primeros años, en el corto plazo, difícilmente vas a poder invertir más, sobre todo en maquinaria y equipo, que es la que trae la innovación, las mejoras tecnológicas para ser más efectivos, más competitivos, y en el mediano plazo le cambian las reglas de juego de financiamiento, porque cuando hablamos de quitar regímenes como el de consolidación fiscal, estamos de acuerdo que hay que hacer cambios. El punto es que no fueron los empresarios los que pidieron esos regímenes, fue los distintos gobiernos los que lo autorizaron. En función de eso, las empresas, la parte industrial hace su planeación financiera, y en el momento que se los cambias de 0 a 100, pues entonces el punto va a ser cómo tienes que cambiar ese esquema sin afectar la inversión. Desde nuestro punto de vista va a ser complicado. Bien, esa es la preocupación, el sentir de quienes están adheridos a CAINTRA Nuevo León. Definitivamente. O sea, es literalmente un recurso que se toma del sector privado, se lleva al gobierno, el gobierno lo gasta mal, es ineficiente y hay mucha corrupción a todos los niveles de gobierno. Eso
de lo que se jaló de la empresa le afecta a la inversión, y de lo que se jaló de las personas físicas, es decir, de los asalariados y de los contribuyentes individuales, le pega al consumo. Entonces es un doble impacto que ya está bien estudiado en todas las latitudes del mundo. Yo quisiera ahondar un poquito más en el tema de las pequeñas empresas. Dicen que hay un nuevo régimen de incorporación que se aumentó hasta 2 millones de pesos. Así es. Si ese fuera el caso, hay que poner las cosas sobre la mesa bien claras. Una empresa que antes era Repeco y vendía 1,5 millones de pesos al año, pagaba un impuesto de 2% sobre las ventas, sin llevar contabilidad, de forma trimestral, muy sencillo, y en Nuevo León era un éxito y hay muchos casos así. Ahora, una empresa que factura 1,5 millones de pesos, se le exige llevar una contabilidad mensual, a contratar un contador, a llevar ventas, gastos, costos, ingresos, y llevar, estimamos nosotros, 120 cálculos al año, es decir, 10 cálculos mensuales entre SAT, IMSS, Infonavit, y vele sumando mensual. Antes la tributación en México en los 80s era trimestral, es decir, cada 3 meses se pagaban impuestos, y si se llevó a mensual fue por los periodos inflacionarios que vivimos en los 90s y era perfectamente entendible. Nos quedamos en un esquema mensual y los pequeños empresarios cada mes tienen que hacer cálculos y tributar. El régimen de incorporación va a beneficiar hasta quienes tienen ingresos hasta de 2 millones de pesos. Yo creo que eso es un gran avance también, y sobre todo en la incorporación a la formalidad, que eso es algo fundamental. Ahora, por otro lado, yo estoy de acuerdo con Guillermo Dillon, sin duda, en que el gobierno tiene que gastar mejor y que tenemos que apretarle el cinturón, y que una vez que el Senado apruebe esta reforma hacendaria el 31 de octubre o antes, y que nosotros en la Cámara de Diputados en la primera quincena de noviembre veamos el presupuesto, pues tenemos que cuidar eso justamente. Pero tenemos un plan que de ver, austeridad, así no, en sin serio. duda, tiene que haberlo, y además se tiene que gastar bien. Pero lo que platicamos en esta mesa, ahorita oía muy bien el director del IDEC y veía también pues lo que dicen los representantes del sector privado. Sin duda es muy importante que veamos lo que necesita el sector privado de Nuevo León y de todo el país, pero a veces nos olvidamos de que existe una gran parte de nuestro país que son mexicanos que viven en extrema pobreza y en condiciones de pobreza, en los que tiene que llegar la inversión y el gasto del gobierno con servicios de educación, de salud, de desarrollo social, para poder ayudar a sacarlos de la pobreza en la que se encuentran, sin duda. Cuando estábamos haciendo el análisis de a quiénes iba justamente dirigido este aumento en el impuesto sobre la renta, y cuando se hablaba si pasaba del 30 al 31% aquellos que ganaran más de 500,000 pesos, cuando veíamos las cifras, bueno, pues resulta que nada más es el 10% de la población mexicana. O sea, no hay muchos más que sean de ese rango. Así es, en ese rango. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues no es que gaste mal todo. El gobierno invierte recursos en educación, en seguridad. Es un importante tema en el que tenemos que seguir invirtiendo recursos en todo el país, y sobre todo en educación y en salud. Eso es lo más importante. Y si nos fijamos, justamente, yo estoy en desacuerdo con lo que decía el senador Gracia hace un rato, decía que con todos sus impuestos se hunde la clase media. Bueno, justamente lo que hicimos es quitar lo que nos preocupaba a ustedes y a nosotros, de que estaban afectando a la clase media, como los impuestos en las colegiaturas, en lo relacionado con vivienda y otros temas más. Y a mí lo que me llamaba la atención justamente es que durante todo este proceso de negociaciones, desde septiembre hasta los últimos días en que íbamos a estar, el Partido de Acción Nacional participó en todas las negociaciones, y en la última etapa, por los pleitos internos que trae el partido por la presidencia del partido, que están peleando, que si Josefina, que si Madero, que si los otros, dijeron ahora ya no vamos a votar, y se salieron de la mesa y votaron en contra. Bueno, yo creo que el gran precio de la grandeza en ese país es la responsabilidad. Hay que actuar con responsabilidad. Señor senador. Claro que eso es totalmente falso. Acción Nacional es muy claro y muy contundente. Ya tiene una visión. ¿Se puede compartir o no se puede compartir? Una visión para generarle crecimiento a este país con políticas fiscales. Durante estos 12 años, la razón por la que no pudimos llevar nuestro planteamiento como lo que hicimos cuando tuvimos la responsabilidad de ser gobierno, es porque el PRI se opuso y estableció su propio mecanismo de visión fiscal, que bueno, funcionó o no funcionó, ya la historia lo dirá. Ahora que les toca a ellos ser gobierno, ellos, y lo vuelvo a referir, y es donde no me puedo responder el diputado Treviño, ¿qué visión tienen?
una visión asistencialista, con eso van a sacar adelante el país, van a acabar con la pobreza. No, la van a menguar un instante o un segundo. No le están enseñando a pescar, le están dando el pescado para que lo coma una sola vez. No hay una política económica, una política fiscal por parte del gobierno federal priista para generar la productividad de este país. Y en este primer año, después de muchos años de un crecimiento reducido, pero crecimiento al fin y al cabo, y en crisis internacional, generamos una desaceleración y un decrecimiento en el país. Eso es algo muy grave. Esta política fiscal y económica que ustedes aprobaron, ¿cómo le va a generar al país este beneficio? Y yo estoy seguro, y por eso lo hago planteamiento, el PAN condiciona la reforma energética a la reforma política, porque la reforma política establece la posibilidad de la reelección. Yo estoy seguro que si el diputado Treviño tuviera que ir a reelegirse en un año y medio más, no hubiera votado esta reforma fiscal. Porque al día de hoy no nos ha podido decir cómo genera el crecimiento y el desarrollo de este país este incremento de impuestos. Si él me dice cómo logramos a través de esos impuestos que son dolorosos generar el crecimiento del país, generar lo que va a generar la reforma energética que muy generosamente Acción Nacional le quiere dar a este país, entonces podríamos votar a favor. Pero bueno, no me comentario político para seguirle con los temas. Pero yo creo que a mí me preocupa no es político, a mí me gustaría, si me permite, país. Me gustaría puntualizar algo. A mí me preocupa el doble discurso de Acción Nacional porque votaron algunos elementos del paquete económico en contra, pero el viernes, antier, votaron a favor de la ley de ingresos los diputados del PAN de Nuevo León. ¿Puedo clarificar el punto? Entonces, votaron a favor, ahí está. Entonces el tema, votaron a favor de la ley aduanera, votaron a favor del Código Fiscal, votaron a favor de la ley de coordinación fiscal, votaron a favor de la ley de ingresos, y ahora nos dicen que están en contra, nos dice el senador Garza, a lo mejor él va a votar en contra en el Senado, muy bien, pero yo creo que sí hay un proyecto de país muy importante que tiene que ver con cómo vamos a brindar seguridad en el país, cómo vamos a lograr un México realmente incluyente, educación de calidad para todos, cómo vamos a lograr que la economía crezca, y cómo vamos a lograr que México sea un país respetado en el mundo. Tuvimos 12 años de parálisis, por favor. Estos 12 años de parálisis, bueno, pues ahora tenemos que recuperar el control. Que se vuelva un discurso político entre PAN y PRI. Exactamente, que no queremos. Yo estoy en desacuerdo que esta propuesta va a ayudar a terminar con la pobreza del país. Ese es un discurso a lo mejor que Chávez en Venezuela tenía y que podía escucharse muy populista. El chiste es cómo le va a llegar dinero a esa gente, a esas familias de la extrema pobreza en el país. Nosotros estamos convencidos que solamente a través del crecimiento económico se logra el terminar con la pobreza. Sin duda. No hay ni siquiera existen mecanismos para que el dinero llegue hacia abajo. Les digo un ejemplo, un socio de Coparmex, con estos cambios que hay me dijo la semana pasada, acaba de despedir a 1,000 empleados, 1,000 de Nuevo León y la zona norte del país más bien. Y acaba de contratar, o está en el proceso de contratando 600 en Estados Unidos. Esas 1,000 familias, esos 1,000 trabajos jamás van a regresar aquí. Y la única forma para poder crecer es enfocarnos al crecimiento económico. ¿Y fue por el costo de la energía? No, ¿Que se fue a Estados Unidos? Fue por el problema del problema que veían con el costo adicional que se va a tener con esta reforma para las empresas, del 30 al 35%, luego el 10% de dividendos, luego se paga el PTU, luego no se puede deducir el 100% de todo, va a pagar como el 50% una empresa. ¿Qué empresa puede aguantar con eso? A ver, don Julio. Realmente ahí yo coincido con este punto de vista. Esta reforma no fue hacendaria, fue una reforma recaudatoria, exclusivamente recaudatoria. Del 30 al 35 personas físicas es un porcentaje altísimo, y del 30 al 40 las empresas, porque seguimos con el 30, pero al retirar los cufines, o sea, las utilidades, se paga un 10% más. Entonces, imaginen ustedes, un empresario que viene a México a invertir, que invierte su capital, su esfuerzo, todo lo que ustedes quieran y gusten, y que se gana 100 pesos, el gobierno se lleva 40, sin trabajar y sin nada. Y todavía esos 40 que se lleva, yo dista mucho que el gasto público esté bien hecho. Yo siento que un peso en manos de un particular rinde 1000 veces más que un peso en manos del gobierno. Eso lo hemos visto toda la vida, ¿verdad? Qué bueno que dice el diputado Treviño que van a vigilar ese gasto del gobierno. Qué bueno, ojalá lo logren, porque la realidad tenemos que hacerlo juntos, la sociedad y los diputados. Ojalá. La realidad está en que el peso que agarra el gobierno es un peso que lo dilapida. No llegan. De hecho, tenemos economía informal en todas partes. La reforma no contempló para nada la economía informal.
Y hay empleos informales en el gobierno federal, en el estatal y en el municipal y en la empresa, si no lo negamos, ¿verdad? Y esa gente que está en la informalidad, pero tienen empleo, hay cantidad de gente que no tienen ni siquiera empleo. Viene ahora el seguro de desempleo, en muchas partes del mundo existe. Les voy a platicar el caso de Suiza. En Suiza el seguro de desempleo es el 50% de tu sueldo cuando te desocupen por 6 meses, pero no pagas nada cuando te desocupe, el patrón no paga nada. Aquí en México pagamos 3 meses, más 20 días por año, más 12 de antigüedad, ya les pagamos los 6 meses por anticipado y todavía quieren crear el seguro de desempleo y con fondos del Infonavit. Es increíble. No, eso también se cambió. Eso también se quedó, al final de cuentas es un 25%, un 0.25%. Lo demás sí se va a aplicar para vivienda. Eso fue un cambio, fue importante. Excelente. Qué bueno que me dices eso. Doctor José Luis de la Cruz, y luego le seguimos. Sí. Yo creo que tenemos que tener algo muy claro. En la actualidad, quien tiene el compromiso con generar empleo y con ello de sacar a las personas de la pobreza es la empresa privada. ¿Por qué? Si nosotros observamos la generación de empleo entre mayo y julio de este año, se generaron 14,000 empleos. En la parte industrial de la transformación es donde más se generó. ¿Cuál es el punto en este sentido? Detenemos la inversión en aras de mandar ese dinero a desarrollo social, y lo que puede pasar es lo siguiente: entre el 2007 y el 2012 el gasto en desarrollo social pasó de poco más de 30,000 millones de pesos a más de 82,000 millones, es decir, más que se duplicó, y el número de pobres por ingreso pasó de 45 millones a 60 millones de mexicanos. Es decir, transferir recursos al sector público para combatir la pobreza no da los mismos resultados de que cuando el sector empresarial genera empleos, los paga bien y les da la prestación social. Yo coincido, el mejor seguro de desempleo es el que se tiene ahorita. Le paga uno 3 meses a un empleado que por algún despido, 20 días por año, y van a ser más de los 6 meses que actualmente tiene, y no hay razón para generar un mayor gasto público como el que se está planteando, porque eso lo que nos va a generar es pasivos a futuro, que después, ¿de dónde van a salir los recursos? Pues tienen que ser recaudatorios, y entonces ya estamos hablando de una próxima reforma fiscal. Yo coincido con lo que dice José Luis y Alberto. Sin duda hay que crear empleos, eso es lo más importante, pero para poder lograr crear empleos se requiere también educación, salud y seguridad, y eso no lo va a dar el sector privado, eso lo tiene que estar, son inversiones que tiene que hacer el sector público. Tenemos que dedicar recursos para eso, ¿no? Vemos, Dilo, y después aquí con Raúl. Pero no hay mejor manera de invertir en educación, en seguridad, en salud, en todo esto, que estimulando las condiciones más favorables para las empresas. Sin duda. Para que las empresas puedan operar y subsistir y generar empleos y jalar y competir por inversión extranjera. Pues sí, pero este impuesto del 10% adicional a los dividendos convierte, para muchos, algunos de nuestros consejeros nos lo han dicho, convierte a México en el destino donde tengo instalaciones de tributación más alta, porque las empresas pagan el 30% de las utilidades, más el reparto obligado a la participación de los trabajadores, más el 10% de los dividendos. ¿Qué tan atractivos nos estamos haciendo como país? O sea, aquí la propuesta debe ser, ¿qué tenemos que hacer para triplicar o cuatruplicar la inversión extranjera directa que estamos teniendo en México y con ello cuatruplicar los empleos? Ese debe ser el ejercicio de pensamiento como políticos y como... Y así será, lo que hacía falta era cerrar una serie de huecos que había en el sistema tributario. No estamos cerrando. Eso es otro error, y es parte de lo que yo digo, y no quiero politizar, es una visión de país, una visión de lo que queremos lograr con la economía de nuestro país en la coparticipación de lo público y lo privado. Y no estamos acabando con esos huecos. Acabar con esos huecos, tienes que simplificar impuestos, tienes que establecer tasas que estimulen el pago, no tasas altísimas que generan la evasión, la informalidad y demás, no impuestos complicados. Ahora inventamos uno nuevo porque no es IEPS, lo del refresco. Es un IEPS. Es un IEPS, no es no va a pagar el sí, pero al final del día creamos un nuevo concepto. En los países que logran recaudar bien, tienen pocos impuestos sencillos de acreditar, y voy a poner el absurdo del alimento a mascotas. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? La carne puede ser alimento a mascotas, se da a mascotas, es decir,
estamos cayendo a excesos gravísimos. Es caricaturesco, Sí, pues sí. pero no estamos... Es discriminatorio el escoger las bebidas. No estamos, ese es mi punto, no estamos simplificando, no estamos generando empleos. No podemos caer en un tema de proteger a un gobierno. Me preguntaba por qué votó el PAN a favor de la ley de ingresos. Porque el gobierno federal le dijo al PAN, si no votas a favor de la ley de ingresos, que no es crear impuestos, quiero dejarlo bien claro. Es la ley de ingresos. Los impuestos se crearon un día antes en las leyes especiales de IVA, en la ley de IEPS y en la ley de ICR. Pero ¿qué le dijo? Si tú no votas la ley de ingresos, yo no le bajo recursos a tus estados y municipios. ¿Por qué? Porque esta reforma fiscal no genera fortalezas para los estados y municipios, como son los países progresistas, que tengan su propia capacidad tributaria. Pero los diputados del PAN votaron por la ley de ingresos, ¿no? No por los Miren, A ver, Ricardo. yo quiero llamar la atención sobre un asunto. México es uno de los países más desiguales del mundo, Sí. donde existen de los más ricos del mundo y donde existen de los con mayor pobreza del mundo, desafortunadamente. Y la recaudación fiscal debe servir para la redistribución de la pobreza. Y se nos ha acusado por muchos años en la OCDE que México es un paraíso fiscal para los sectores de altos ingresos. Porque en la mayor parte del mundo el reparto de dividendos, que es un ingreso a la persona física, está grabado. Y en México no estaba grabado. Entonces es obvio que haya descontento, a nadie le gusta pagar impuestos. La bolsa de valores ahí se mueven grandes cantidades de dinero. Ahí vimos la venta de Banamex, de Comex, de varias empresas importantes que no pagaron impuestos. Cuando se vendía patrimonio, instalaciones, y cualquier ciudadano al vender o comprar su casa o un carro está pagando impuestos, pero los grandes no pagan. Y a mí una vez me lo dijo Lankenau cuando estaba en la cárcel, cuando el asunto del Fobaproa, de los grandes nunca hemos pagado, y si pagamos se nos regresa. Esa ha sido una realidad en nuestro país. Ojalá y empiece a cambiar para bien de todos, porque antes que no existía el IVA, que es un impuesto que inventaron los ricos para que paguen más los pobres y ellos pagar menos, por eso la tendencia era ir aumentando el IVA e ir bajando el ICR, crecíamos más. Y cuando se empezó a implementar este modelo de que los ricos y los empresarios, darles todas las facilidades para que tengan más dinero, para que acumulen más y para que ellos inviertan, bueno, eso se estuvo haciendo en México en los últimos 30 años y no hemos crecido. O sea, esa no fue la política, o ese discurso no fue el que nos llevó al crecimiento. Guillermo, dilo para irnos al corte. Sí, bueno, eso es una obvia leyenda urbana, triste y yo creo que incluso irresponsable para los que nos toca representar al sector empresarial. Yo creo que si el gobierno verdaderamente tuviera claro quién no paga impuestos y de qué tamaño, pues todo el peso de la fiscalización del país contra el que no paga impuestos. Lamentablemente, muchos de estos parches de esta reforma hacen que terminemos pagando justos por pecadores, porque por algunos abusivos, por algunos que se brincan la ley, por algunos que no cumplen, nos llevan de encuentro a todos los que sí pagamos impuestos y a los que representamos empresas que sí pagan impuestos. Entonces ahí yo creo que es una labor más bien de fiscalización de veras sobre los que no pagan impuestos, pero que amplíen la base de contribuyentes, porque están dejando caer todo el peso de la tributación en los mismos de siempre. Corte comercial y enseguida regresamos. Estamos hablando de la reforma hacendaria. Nos quedan algunos temas ahí puntuales, a ver si los podemos tocar ahorita. El tema de importaciones temporales. Nada más redondear el tema del régimen de pequeños contribuyentes. ¿En qué se convierte? Los impuestos sorpresa. Significa eso el régimen de incorporación. Ya lo tratamos de entender y por favor. Regresamos en un momento. Años de llevarte las noticias más importantes al amanecer, de iniciar un nuevo día juntos, de compartir historias. Las noticias primera emisión con José Luis García, lunes a viernes, 5 de la mañana. Monterrey Televisión, amigos de toda la vida.
Solo por unos días en Supercolchones logre la quincena Silly con grandes descuentos adicionales en todos los colchones de la marca Silly. Además, podrá pagar a 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. ¡Aproveche! Lo esperamos en la quincena Silly, solo en Supercolchones. Y a pesar de todo, Jenny Rivera será inolvidable a través de tu celular. Envía T-Diva al 42222 y descarga de regalo el contenido exclusivo de la única diva de la banda. Envía T-Diva al 42222 y a través de imágenes, sonidos reales y animaciones, ella seguirá viva por siempre. El corazón de un ganagolero se apasiona con su equipo favorito. Se agita al llenar su quiniela ganagol. Se estremece con el resultado de cada encuentro y vibra con el Apertura 2013. Ponle corazón a tu quiniela Ganagol. Ganagol, menos partidos, más fácil. ¿Y tú, ya la hiciste? Puedo ver bien, lo veo claro. Está clarísimo, voy a ser astronauta. Ver bien para aprender mejor. Hola chicos, soy Dulce María y este mes voy a estar en Revista Telehit, no se la pierdan. Ya no. Revista Telehit. En el mes de octubre, Dulce María en tu Revista Telehit. Adquiere tu ejemplar en tu puesto de revistas favorito ahora. Súbete y pon en marcha un gran camión. Aplasta a todos los competidores en este juego lleno de adrenalina. Envía T-Camión al 42222. Enfrenta con velocidad, acrobacias y fuerza todos los desafíos que esta competencia te depara. Prueba tus habilidades al máximo. Envía T-Camión al 42222 y llega a la meta. Learn English with Chavo. Ahora tus hijos podrán aprender inglés de una forma diferente y divertida con los personajes de El Chavo. Colores, números, figuras y muchos temas más. Cada volumen contiene un DVD más un libro interactivo. Learn English with Chavo. Completa la colección. Hablar de ti tan solo con palabras resulta imposible, mujer, porque eres sonrisa. Pedazo de luna, mujer de ciudad, mujer libertad, mujer campesina. Ya. Bien, gracias por atendernos. Hay muchas llamadas del público y bueno, los puntos que mencionaba antes de irnos al corte tienen que ver con las dudas. Digo, ¿qué va a pasar con nosotros que tenemos pequeños negocios? O sea, el régimen de pequeños contribuyentes, los repecos que desaparece, y ahora ¿cómo va a funcionar esto? A ver, le pregunto al presidente Carlos. Ese régimen de repecos desaparece. Sí. Y qué bueno que desaparece, porque la realidad es que era un buen régimen. Lo único malo que tenían los repecos era que les prohibían facturar. Es absurdo que a un repeco le prohibieran facturar. Si la factura es lo que nos une a los comerciantes. Exacto. Y decía la ley, si facturas, dejas de ser repeco. Entonces es un absurdo. Se crea un régimen de incorporación fiscal muy interesante. Pero más complicado. Muy complicado, que no creo que vaya a funcionar. Primeramente porque lo va a manejar el SAT. Y el SAT no tiene la capacidad al niveles locales de trabajar en eso. Lo tienen las tesorerías de los estados. Nosotros propusimos que esos contribuyentes quitaran los repecos, pero los siguiera manejando el Estado, y que esas contribuciones de esas personas las administraran los estados, la tesorería, que los fiscalizara y se quedaran esos impuestos en el Estado. Ahorita, ¿qué dice este régimen? Bueno, son todas las personas físicas, hasta 2 millones de pesos al año de ingresos, van a tener que tener su chequerita, pagar con cheque, todos los gastos arriba de 2,000 pesos tienen que estar pagados con cheque nominativo, si no, no son deducibles, pueden recuperar el IVA, pueden facturar, claro, a través de la factura electrónica. La factura de papel ya desapareció, ya no existe factura de papel, y van a tener un límite de 2 millones. Si facturan, si es una persona que inició a mitad del año y su promedio va a rebasar 2 millones, dejan de pertenecer a este régimen y no tienen la oportunidad de regresar a él. Una vez estando ahí y saliendo, ya no tienen esa oportunidad. Yo siento que el gobierno federal debió haber creado este régimen, pero dárselos a los estados para que lo administraran los estados, que los impuestos quedaran en los estados y que los de gobiernos locales se preocuparan por esos pequeños. ¿Y habría capacidad en los 32 estados del país? Claro, bueno, Nuevo León les sobra. Eso estoy conscientísimo, que a Nuevo León les sobra capacidad para controlar eso. Chiapas, Otros esto no, pero ¿qué parece si les das a los gobernadores eso
Yo no creo que lo vayan a desaprovechar, al contrario. Yo creo que el régimen, ahorita andando un poquito en el comentario, Julio César, no creo que vaya a funcionar, porque realmente nos tenemos que poner la cachucha de la señora que tiene su changarrito, su depósito, que va a las 4 de la mañana a trabajar ahí. Les vamos a pedir que tenga un notario, un contador, un abogado y un fiscalista para poder trabajar. Pues no va a funcionar. Realmente los 2 millones de pesos es el tope. 2 millones de pesos son 166,000 pesos mensuales de venta. Con un 20% en promedio te gusta de utilidad, pues son 33,000 pesos, de los cuales ¿cuánto va a costar todos esos servicios? Pues al mes, 10,000 pesos. No funciona. Realmente... Sí, nosotros proponíamos en esto crear a 2 millones, no proponíamos a 10 millones de pesos, solo personas físicas, y que pagaran un 2% de sus ventas facturadas como impuesto sobre la renta. Y que si querían recuperar IVA, que lo hicieran a través de una chequera, donde puedan probar que pagaron. Pero pues no va a ser así. Pero que no llevaran contabilidad, simplemente una chequera para que el día que el fisco lo fiscalice, decir, mira, está pagado con un chequerito. No va a ser así. Pero entonces, ¿que se tienen que reportar con quién? Sí, ellos tienen que darse de alta. ¿Repecos? Los que son repecos ya desaparecen. Y entonces ahora tienen que irse a dar de alta a la Secretaría de Hacienda, al SAT. Es para promover la formalidad. Exactamente. Esos van a estar. Ahora, ¿quiénes se dan de alta? Lo que decíamos ahorita. Un contador para que los escriba, otro contador para que les haga los trámites. Yo creo que esa gente tiene que darle muchas facilidades. No, pero además es progresivo, va a ser dependiendo, van a ir pasando los primeros 6 años, entonces el primer año no tienen que hacerlo. El primer año 5 años. Ni siquiera 5 años, entonces es una forma en la cual se van a estar dando de alta y realmente vamos a tener un mayor control y una mayor formalidad. Lo que queremos es eso, al final del día. No, lo que va a pasar, yo difiero, no va a haber formalidad. El pequeño changarrito, ese pequeño changarrito crea un repeco. Obviamente que con este nuevo régimen lo que va a hacer es, se va a ir completamente a la informalidad. Con el repeco pagaba de una forma simplificada, menor a lo mejor, pero pagaba. Con este régimen el changarrito no va a pagar absolutamente nada. Y bueno, pues le tendrá que caer a Hacienda, pero pobre del changarrito, de eso vive. Y el SAT va a tener más atribuciones ahora. Claro, el SAT tiene mucho más atribuciones ahora con esto. Realmente nosotros estamos muy preocupados porque hay un artículo por ahí que dice que si eres administrador único, respondes con tus bienes patrimoniales por lo que hizo la SA. Y yo creo que si una SA se crea, pues los socios son responsables por sus aportaciones. Pero con mi patrimonio, yo creo que eso es un absurdo. Se negoció mucho, porque decían más cosas. El SAT, por ejemplo, podría decir, esta operación que hiciste no me parece normal ni propia. La quito y te cobro impuestos por eso. Por encima de la ley. Por encima de la ley. Ni normal ni propia. Entonces, peléate para decirle que esta compra que hice o este gasto que hice es correcto. Yo creo que ahí el SAT estaba, qué bueno que se negoció y que se pudo quitar todo eso. Realmente en el Código Fiscal hicimos una serie de cambios, los diputados no estábamos de acuerdo con la iniciativa original como la presentó el Ejecutivo, lo platicamos con el sector privado, lo modificamos completamente y tan lo modificamos que en la Comisión de Hacienda cuando votamos por todos los cambios fue un voto por unanimidad, todos los partidos políticos votamos por los cambios que hicieron en el Código Fiscal, yo creo que quedó mucho mejor. ¿Importaciones temporales, que era otra de las dudas? Bueno, ahí afortunadamente se matizó el tema de eliminar el pago del IVA inmediato a importaciones temporales. Lamentablemente no queda tan sencillo, hay un mecanismo de transición, hay un proceso en que las empresas que importan para exportar tienen que certificarse, tienen que estar certificadas, entonces es un proceso que hay que asegurarnos de que sea eficiente y funcione bien. No hay que olvidar que cuando el producto sale de México, pues no grava el IVA. Pero eso también se modificó del original. Originalmente iban a tener que pagar el IVA, ¿no? Y luego tramitar la devolución del IVA a través del SAT. Ya sabiendas de que el SAT es muy lento para regresar el IVA. Nosotros escuchamos la preocupación del sector privado en este sentido y sin duda había un problema, que era lo que nos planteó la Secretaría de Hacienda, que había muchas empresas que se establecían en México para exportar, empresas maquiladoras para reexportar. Entonces había importaciones temporales que llegaban, no pagaban IVA y en lugar de exportar los productos se quedaban en México. Ellos decían en Hacienda que alrededor de un 20% de las empresas estaban en este caso. Entonces había un problema. Entonces dijimos, bueno, aquí no podemos castigar, como dice Guillermo, a los buenos por los malos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, se tiene que establecer un registro de las empresas altamente exportadoras y entonces tienen un año
es un año ahorita de gracia para que se mantengan las cosas igual. En un año hay que hacer este registro de empresas altamente exportadoras que van a tener ese privilegio de tener el IVA cero para poder reexportar cuando están demostrando que el 90% de su producción la están reexportando. Aquellos que no estén o que no logren registrarse van a poder también gozar de este beneficio a través de una garantía o de una fianza. Entonces sí se van a apoyar en ese sentido para que no tengan el problema. Estábamos completamente en desacuerdo de que tuvieran que financiar ese IVA que iban a pagar y que luego se les iba a devolver, y como decía Guillermo, el SAT tarda mucho tiempo en devolverlo, entonces no era un costo adicional, un costo financiero adicional. Pero eso ya cambió. Yo creo que deben estar contentas las empresas, y sobre todo los diputados de Nuevo León, los del PRI de Nuevo León estábamos preocupados por ese tema, porque una gran parte de la inversión extranjera en Nuevo León reciente ha sido bajo este régimen. Entonces queríamos que sigan invirtiendo y que sigan creando empleos aquí en Nuevo León. Doctor José Luis de la Cruz. Bueno, me parece que algo que quedó mal diseñado en esta reforma fue: no hay un programa de transición fiscal ni de transición hacendaria. Todos estamos de acuerdo en que hay que solucionar muchas cosas. El problema es de que, tal y como estamos, con los niveles de pobreza, con la desaceleración económica y con las inequidades que tenemos, tratar de hacerlo en un solo año es muy complicado. ¿Por qué? En el momento que hablamos de que le subimos el impuesto sobre la renta a alguien que está pagando 30, que va a pagar 35 y algunas escalas intermedias. No, son muchas escalas intermedias y es va de 30 a 31 casi para todos, ¿no? Casi. Poco. Y que le limitamos la deducibilidad, en donde ya le podemos agregar otro por lo menos 2-3%. O sea, una persona física o una empresa va a acabar teniendo un ingreso menor que puede ir desde el 3 hasta el 7-8% de su ingreso disponible, y eso no es algo menor en un momento de desaceleración. ¿Y cuál es la promesa? De que eso se va a trasladar a gasto para solucionar los problemas sociales. Cuando nosotros vemos la evaluación que hizo el Coneval de la lucha contra la pobreza de la Cruzada, la deshizo. Fundamentalmente dijo: no funciona. Y entonces aquí lo que me parece que tiene que plantearse son dos cosas. En realidad tenemos que sentarnos a generar una transición fiscal que no dañe la inversión, que no afecte el propio objetivo del gobierno, que es generar productividad, competitividad, innovación, capacitación, y que al mismo tiempo permita mantener los ritmos de crecimiento y un cierto mayor ingreso al gobierno federal. Bien, gracias, doctor. Alberto Fernández. Yo quisiera puntualizar o entender en el tema del impuesto al refresco y el impuesto a la comida chatarra. La comida chatarra, impuesto sorpresa, ¿no? Realmente es un impuesto sorpresa que sacaron de la manga. Va a estar muy complicado por este 5% clasificar lo que son botanas. Lo que yo quise entender es cómo va a bajar eso la obesidad en el país. Y creo que es un impuesto que se hizo de forma discriminatoria, que le está pegando a ciertas industrias. Ahora que se amplió, va a haber industrias que van muchos negocios que van a cerrar, y yo no entiendo cómo eso va a poder ayudar a un problema social de un cambio de alimentación. Bien, a ver, que le conteste Ricardo Cantú. Hay algunos estudios en el caso del tabaco, de que el haber incrementado el impuesto sí ha disminuido el consumo del tabaco, que al mismo tiempo le trae al gobierno pues un gasto en materia de salud, como lo es hoy la obesidad. La obesidad trae un gasto muy fuerte en materia de salud para el gobierno por problemas de diabetes, de alta presión, y yo hasta creo que es insuficiente, porque debemos de ir todavía más allá. Así como en el tabaco se prohíbe que haya publicidad en ciertos horarios donde los niños pueden pues, ser influidos por esa publicidad, también debemos de prohibir la publicidad en horarios infantiles de la comida chatarra. ¿Entonces? Porque el niño no tiene la capacidad y el criterio para discernir qué comer y no comer, pero si le ponen algo muy apetitoso en la televisión, un gansito o un sabritas, pues el niño se va a ir por eso y se lo pide a los papás, y si el papá no tiene la responsabilidad... Yo no estoy de acuerdo, porque... Bueno, sí, yo creo que se vale no estar de acuerdo, pero yo creo que es un problema muy grave de salud pública en nuestro país y que tenemos que hacer algo para contrarrestarlo. Pero no nada más eso, tiene que ir también con educación, tiene que ir con otras cosas más. El mercado normal y el mercado negro. Se disparó y el daño público fue igual. Aquí el problema es que a la gente más pobre en el país
Son los que se toman su Coca-Cola y le va a subir un peso más Pero caro. hay que evitar que se lo tomen. No, ¿por qué? Porque la Coca-Cola no te sirve para nada más que para crearte adicción. Pero no es aumentando impuestos. Ya hay bebidas sin azúcar. No es aumentando los impuestos. Pero no es la solución. una más de las medidas que se pueden tomar. Si pensamos que esa es hay la otras solución, más que hay que hacer. Si pensamos que tienen que que esa ver es la con la solución, publicidad, pues que tienen que ver con el asunto de las escuelas. Es un en tema las de escuelas sedentarismo. ya no se venda ese tipo de comida. ¿En qué país ese del mundo tipo de o bebida? de dónde está el estudio que soporta lo que usted está diciendo? Pues porque ya lo hemos vivido con el caso del tabaco. Entonces, el mercado negro. Pero el mercado se sigue. Por eso va a haber mercado negro, de acuerdo, pero eso no quiere decir que nos vayamos a cruzar de manos y no vayamos a hacer algo por combatir un problema grave. Estos parches por todos lados. ¿Cómo van a medir? El primer lugar en el mundo en obesidad infantil es en México. Nivel calórico en un producto. ¿Qué capacidad de fiscalización tiene la federación para irse a cada producto y ver si tiene .5 más, .5 menos, a ti te grabo, a ti no te grabo? Son parches, de veras no son impuestos simples, sencillos, ¿no? Voy al corte comercial y regresamos con las conclusiones de Tribuna TV hablando de la reforma hacendaria. ...55 años analizando y compartiendo con grandes figuras del balompié... ...porque aquí solo hablamos de fútbol. La Peña Futbolística, domingo 9 de la noche, Monterrey Televisión, amigos de toda la vida. El Museo del Noreste te invita a vivir el orgullo de la tradición mexicana. Charrería, corazón de nuestro México. Exposición que muestra a hombres y mujeres que han hecho de esta tradición un símbolo de México en el mundo. Museo del Noreste, frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. 3 museos contando tu historia. Entra al Club América y llévanos en tu corazón. Lleva al campeón en tu celular. Envía T América al 42222. Descarga de regalo imágenes, videos y animaciones del campeón del fútbol mexicano. Lleva todos los días del AME en tu celular. Envía T América al 42222. Descarga de regalo al mejor contenido del AME. Aquí me siento increíble. Me encanta la adrenalina. Me encanta que me reconozcan. Me gusta Play City. Hola. Hola. ¿Y Sofía? Salió hace rato. ¿Con quién se fue? Ay, no sé. Me dijo que iban a casa de Betty. ¿Y en qué quedaste o qué? ¿Bueno? Hola, soy la mamá de Betty. ¿No está por ahí, hija? O sea, ¿que no están contigo? No. ¿Lo ves o no lo quieres ver? Seguro. Sofía, no sé. No estar al pendiente de tus hijos es una forma de acercarlos a las adicciones. En familia se previenen las adicciones. Fundación Televisa. El cantautor latino más influyente, Los Líderes, el ídolo del pop latino, la reina de corazones. Estas famosas voces quieren compartir su trayectoria contigo. Envía Te Canta al 91111 y descarga tu celular todos sus éxitos. Buscar afuera no tiene sentido, a menos que estés buscando una flor o un paisaje precioso. Si quieres encontrar la verdadera felicidad, debes buscar dentro, hasta llegar al fondo, donde existe el principio de todo. Hablando sola, al final, todo está en ti. Este lunes en vivo, iniciamos con Pesado en Confesiones. No podrás creer todo lo que nos dijeron. Además, previo a Halloween, te diremos cuáles son las maldiciones del espectáculo. 4 de la tarde por Monterrey Televisión. Amigos de toda la vida. Le ruego 30 segundos a cada uno de nuestros invitados para que todos puedan hablar. Guillermo Dillon, director de CAINTRA Nuevo León, conclusión de esta mesa. Gracias. Yo cerraría diciendo, Gregorio, que por lo que escucho de las empresas pequeñas de CAINTRA, oye, las grandes tienen posibilidades de mover sus inversiones a otros países en función a las condiciones, a los rendimientos, a las expectativas de retorno de inversión y a los riesgos que hay en sus decisiones. Los extranjeros, las multinacionales que vienen a invertir a México, la misma óptica. Ellas tienen la manera de invertir, sacar sus inversiones de una manera mucho más fácil que las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas están a la merced
de las condiciones del entorno. O las condiciones son favorables y continúan, o cierran sus negocios. Gracias, Guillermo. Alberto Fernández, de Coparmex. Nosotros pensamos que los senadores tienen ahorita una responsabilidad muy grande en el país, porque esta reforma va a ser un cambio muy importante para el futuro del país. México requiere crecimiento económico alto y sostenido, y esta reforma tiene que cambiarse todavía en esta última oportunidad que es el Senado. Porque lo que ahorita estamos hablando los representantes de las empresas es lo que la ciudadanía, una vez que le toque pagar impuestos, va a tener que sufrir. Entonces ahorita es cuando, y tenemos estos últimos días para cambiar. Gracias, Alberto Fernández. Julio César Cantú, presidente de Canaco. Coincido completamente con mis dos antecesores. Yo pienso que la única forma de sacar a México adelante es crear nuevos empleos bien remunerados. La única forma de lograrlo es con leyes justas, equitativas, simples. La reforma fiscal tiene que llevar eso dentro de su normatividad, crear nuevas empresas, crear nuevos empleos bien remunerados para que México progrese. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Senador, pues ahora les toca a ustedes, ¿no? Conclusiones. Efectivamente nos toca a nosotros. Creo que queda claro que esta reforma no busca el desarrollo económico del país, no genera más empleos, no genera crecimiento, y en consecuencia en Senado de la República estamos comprometidos a darle un viraje de 180 grados. Si no se da este viraje, no podemos ir a favor de la misma. Ojalá y los senadores del PRI, que hay 3 de Nuevo León, ojalá y tengan esta visión que es muy de Nuevo León, de crecimiento económico y de desarrollo de empleo. Gracias, senador. Estaremos atentos a ver qué pasa en el Senado los próximos días. Doctor José Luis de la Cruz, director de IDIC. Ningún país que ahorita tenga un buen crecimiento económico lo hizo sin fomentar la inversión, sin dar vínculos y facilidades fiscales para que justamente la inversión productiva, sobre todo en sectores como el industrial, creciera. En México pareciera ser que además la comunión que tendría que ir, el consenso entre empresarios y sector público, no lo está haciendo. Y eso es algo que debe de corregirse, porque si no funcionan los dos en ese sentido, el país no va a crecer. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Diputado Ricardo Cantú. El Partido del Trabajo está por un cambio en el modelo económico del país. La reforma hacendaria puede ser un instrumento importante para ello. La mayor parte de los países de Latinoamérica ya lo han hecho, reactivando su economía interna, y creo que México necesita caminar hacia allá. Gracias por estar con nosotros, diputado Javier Treviño. Sí, aprobamos una reforma hacendaria y de seguridad social. Logramos tapar muchos de los huecos que existían en el sistema para los contribuyentes, y por el otro lado se logra establecer todo un sistema de una pensión universal, un seguro del desempleo, y los mayores recursos que se tienen que gastar bien por parte del gobierno federal tendrán que ser dedicados a infraestructura, a educación, a salud y seguridad. Por supuesto, con esa reforma hacendaria se va a lograr fomentar el crecimiento económico en el país.